Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en otro episodio del podcast CEFIA, donde conversamos de profesionales a profesionales de distintos temas. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros aquí en compañía. Si nos están escuchando en vivo, les deseamos una feliz tarde. Y si están haciendo un repaso de este podcast el fin de semana, en la mañana, un poco más reposados con una taza de café, también les deseamos buen provecho con ese café, que estén teniendo un fin de semana lindísimo de descanso. Como ustedes pudieron ver, vamos a conversar sobre una propuesta del Colegio de Arquitectos de Costa Rica que se llama Propuesta de Proyecto Integrado Planificación 360 de la amenaza a la resiliencia. Tenemos aquí a quien nos va a explicar un poco sobre este proyecto y a quien le doy la bienvenida a la arquitecta Dania Chavarría, que es presidenta de la Junta Directiva del CACR. Doña Dania, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, qué gusto verla. Hola, muchísimas gracias, Jessica, un gusto verla de nuevo también. En nombre del CEFIA y del CACR, también el cordial saludo a los colegas y a los televidentes. Y sí, estamos en este momento en proceso de un proyecto para que sea visto con la nueva Junta electa. Muy de la mano con lo que ha venido pasando en los últimos días en el territorio, es como una especie de llamado a la acción, pero ya no solo pensando en los sectores públicos o en las instituciones, sino también en lo que podemos hacer nosotros como profesionales y como agremiados. Y entonces tenemos esta propuesta de un proyecto que incluye trabajo con las municipalidades y también con una organización a nivel de territorio, poder visitar la mayor cantidad de municipalidades posible para poder llevar esta propuesta y ver cómo podemos trabajar un poco en un poco conciencia, un poco formación, ¿verdad? Con respecto a estos temas que son tan importantes como lo es la planificación del territorio. Doña Dania, y llega en un momento bien importante porque recientemente hemos tenido un octubre particularmente complejo en cuanto a la atención de emergencia se refiere. Hablábamos antes de empezar que sitios en donde antes no entendíamos como una zona de emergencia se convirtió en ella. Antes veíamos además cuando hablábamos de inundaciones específicamente o de daños asociados a esto, sabíamos que eran viviendas consideradas de clase media o media baja o en condición de pobreza, viviendas que estaban a la margen de un río o que incluso se habían levantado sin ningún tipo de permisos, pero la realidad es diferente. Lo que hemos visto en la capital, en Barrio Den, nos da un golpe de realidad muy complejo, pero muy directo, doña Dania, que necesita este tipo de atención. ¿En qué consiste este giro? Precisamente en eso, partiendo de que tenemos una realidad distinta que ya no nos da tiempo de seguirla obviando, porque quizás lo que ha pasado, ¿verdad? Lo hemos obviado, pero ya no tenemos tiempo de eso. Sí, de hecho, el año pasado se estuvo trabajando en el Código Hidrológico para Costa Rica, precisamente pensando también en que tenemos que trabajar con el tema de todas las aguas superficiales. Obviamente es un problema que está a la vista, o sea, no hay que dar muchas explicaciones como para que todos tengamos claro de qué es lo que ha sucedido, no solo este año, sino desde hace muchos años, pero como usted lo señala, principalmente se ha generado en otro tipo de zonas y por eso quizá yo diría que hasta hemos caído en una especie como de costumbre, ¿verdad? O sea, eso se inunda, ¿para qué o sea, seguimos invirtiendo recursos en las zonas que se inundaban? Pero este año, al ver estas imágenes y ya ubicándonos en el centro de la capital del país, pues es tan evidente el problema que tenemos que creo que es ahí donde llama la atención de medios, de profesionales, etcétera. Entonces, en esa línea, nosotros como arquitectos, que tenemos también miembros participando en comisiones de plan regulador, en comisiones de reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones, paritarias y del colegio, ¿verdad? Entonces, queremos ya pasar de la pura propuesta o el diagnóstico ya a la acción. Y para esto hemos valorado la posibilidad de usar los espacios que tenemos en las sedes regionales del CEFIA para empezar a hacer conexión con las municipalidades. Además de que nosotros como colegio tenemos registradas una gran cantidad de personas, no solo en las sedes, sino en los diferentes como sectores importantes del país donde tal vez no haya una sede, pero que hay una importante cantidad de profesionales
y los tenemos agrupados, nos reunimos con ellos. Entonces lo que queremos es con la Comisión de Urbanismo, con la Comisión de Cambio Climático y la Comisión de como lo que diríamos planificación estratégica, o queremos acercarnos a las municipalidades y a nuestros agremiados también para empezar a trabajar más de cerca con acciones puntuales y concretas, ¿verdad? Tal vez no estamos hablando de generar un plan regulador 100%, ¿verdad? Sino de acciones concretas de corto plazo que podrían eventualmente tener algún impacto en mejorar estas condiciones de desastre que hemos visto en los días anteriores. Doña Dania, y acercarnos a las municipalidades, yo creo que es un recurso muy valioso porque necesitamos un proceso de reeducarnos en la nueva realidad y a veces obviamos que todo deberá empezar por entonces volver a aprender y aprender algo otra vez implica que alguien deberá enseñármelo. Ese es el rol que también se quiere tener desde el CACR y con estas otras articulaciones, ir a enseñar estas pequeñas acciones, ¿verdad? Quizá entendemos la realidad asociada a los planes reguladores, a lo complejo que puede ser para los municipios, pero hay otras acciones como cuáles de las que usted decía que pueden ser importantes, pero eso, sobre todo, yo creo que a veces nos toca ir otra vez a enseñar y eso definitivamente va a cambiar la realidad que tenemos, no ya, no ya, pero nos hará resilientes, nos permitirá adaptarnos y sí es cierto que podrá generar ese cambio. Sí, en particular nosotros también hemos tenido ya un proceso previo donde habíamos intentado contactar a los alcaldes de todas las municipalidades del país cuando hubo cambio de alcaldías. Realmente no tuvimos como una amplia respuesta, pero bueno, al menos unos 14 o 15 alcaldes nos contestaron interesados y para nosotros es un punto de partida. Claro. Además de los espacios donde están nuestros agremiados ya organizados, que nos podrían también ayudar porque tenemos muchos agremiados del Colegio de Arquitectos que trabajan en las municipalidades. Entonces, queremos acercarnos y precisamente un poco de la línea de capacitación, de todo lo que tenga que ver con la parte educativa, ¿verdad? Y también eventualmente a través de asesorías que se podrían dar desde la Comisión de Urbanismo o como le decía ahora, la Comisión de Cambio Climático. Tenemos en pocos días eventos acá en el colegio, pero vemos la necesidad evidente de ir a los otros lugares, porque aquí es como dicen, ¿verdad? Dándonos misa entre papas, ¿verdad? O sea, tenemos que ir Sí. a los lugares y en esa línea es que está planteado el proyecto. Bueno, ahora que usted habla de este grupo de esta cantidad de municipalidades, en otros momentos aquí en este espacio hemos hablado de otros instrumentos que ha hecho el CEFIA y que han hecho otros colegios en donde hay como un interés particular de un grupo similar. Significa que ese es este público que está, digamos, en el buen sentido bien captado, que sí es receptivo a esa necesidad de mejorar, pero que tenemos la inmensidad del sector municipal tal vez no tan atento. Doña Dani, ¿ustedes han podido identificar si es un asunto de dificultad de la información, si es resistencia a ese cambio, si realmente es un poco acceso a este conocimiento técnico? No sé, hablo de municipios en donde no haya un profesional en arquitectura, por ejemplo, de planta, que les impida tener un mejor panorama, un poco detectado si son todas esas variables, todas las anteriores, o si es alguna de esas en específica. Bueno, yo diría que sí, evidentemente es una combinación de todas las que mencionó y además a esto le sumaría el problema que tenemos de, en alguna medida, ausencia de planificación y que ya, digamos, ya estamos en un punto donde yo creo que ya no tiene sentido seguir llamando a hacer diagnóstico porque eso ya está superado. O sea, ahora es el llamado a la acción a nuestros agremiados y a la comunidad en general, porque es que desde el que tira el colchón en el río o la nevera, ¿verdad? Hasta la posibilidad que tenemos algunos de estar en alguna institución donde tal vez haya alguna posibilidad de incidir en la planificación del territorio. Tenemos años de estar en esto, o sea, pero es que años son años. Bueno, basta con pensar en la Ley de Planificación Urbana 1968 y todavía hay vigente, bueno, con algunos cambios. En realidad,
queremos superar ya esa parte donde como que creo que nos quedamos como patinando por mucho tiempo y al final de cuentas hay municipalidades que efectivamente tienen pocos recursos, entonces requieren de un apoyo importante a nivel institucional, otras tienen un poco más, algunas tienen más actualizados sus planes de ordenamiento de su municipio, otras ni siquiera tienen, ¿verdad? Entonces aquí es cómo hacer para llegar a un equilibrio territorial, porque al final de cuentas estamos hablando de algo normativo, pero que afecta al territorio y a las personas. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr ese equilibrio donde tal vez no todos tengan los planes reguladores del último año, ¿verdad? Pero al menos tengamos líneas estratégicas de acción en los diferentes territorios, porque también, y creo que esta es otra realidad que ya ha ido incorporando la comunidad y los profesionales, el tema de que los territorios están ligados, no somos islas, o sea, no es que yo hago un proyecto y mi proyecto está ahí, no sé, fuera del planeta. Sí, ¿no? vivo literalmente en una isla porque y nada me alcanza. Todos los proyectos le aportan a las crisis que estamos teniendo, ¿verdad? Cada vez que un proyecto se suma a meter agua en el alcantarillado sanitario o a reducir la superficie permeable, ahí está afectando ese territorio. Y esto es hablando de los proyectos, pero además los municipios tampoco son islas, porque el de aguas arriba incide en el de aguas abajo, ¿verdad? Entonces es cómo hacer para tirar algunas líneas de acción estratégicas y ojalá que sean realizables, porque también hemos hablado muchas veces de la importancia de la articulación desde la norma nacional hasta la local y no sé qué, hemos hablado mucho de todo este tipo de cosas, pero a veces nos trascienden, digamos, como colegio de arquitectos queremos ser realistas en qué podemos lograr como profesionales y teniendo comisiones especialistas en ciertos temas y no ir a pensar que vamos a tener como la solución perfecta, ¿verdad? Pero sí tener alguna propuesta. Creo que eso es como lo más importante y como a lo que hemos abierto los ojos, que hemos tal vez perseguido soluciones demasiado perfectas y eso no nos ha permitido hacer tanto como quisiéramos. Sí, o demasiado macros y es tiempo de empezar a hacer ese trabajo de acupuntura que a veces hablamos, ¿verdad? Especialmente en municipios en donde, pese a que trabajamos como islas, pues, nuestra división territorial es mínima, estamos realmente mezcladitos, la acción de arriba impacta a la de abajo y viceversa. Y probablemente dejando de trabajar así, el recurso que invierte un municipio en algo nos permite a otro municipio aprovecharlo y no hacer esa inversión y ver cómo, ¿verdad? Cómo las acciones se pueden hacer para realmente plasmar de forma efectiva algo que ya sabemos que nos duele, que ya podamos sobrepasar el diagnóstico. Doña Dana, vamos a hacer la pausa y al regresar yo quisiera entonces un poco también que podamos hablar de estos riesgos, ya los mencionaba antes, pero desde luego el riesgo que significa para las personas, pero también hay riesgos patrimoniales que estamos obviando cuando no tenemos este ordenamiento adecuado ni este uso adecuado del recurso o los recursos en generales que tenemos. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Vieras qué raro. Estoy aplicando para un trabajo, pero para poder dármelo me dijeron que tenía que actualizar mi firma digital y me pasaron un enlace para que pusiera todos mis datos. Uy, no. Eso parece un intento de fraude. Mucho ojo. Si te piden vía telefónica o por correo electrónico ingresar a un link para actualizar la firma digital, es un intento de fraude. No caigas en el timo del falso empleador. No suministres tus claves ni tu información sensible. Un mensaje del Banco de Costa Rica. Estamos hablando de BIM, ya nos metimos en el BIM. En el 2024 fuiste parte de una revolución tecnológica que marcó las líneas para tu futuro profesional. Ahora sé parte de ese futuro que ya está aquí, en el Hotel Barceló San José, este 26 y 27 de noviembre. No te pierdas la quinta edición del BIMCon 2025, el congreso organizado para los profesionales que te mostrará cómo la metodología BIM puede transformar la forma de trabajar en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones para un futuro sin precedentes. Organiza, patrocina.
BIMCON 2025. El Instituto IEXA es el instituto profesional de belleza con mayor trayectoria y respaldo de Costa Rica. Cuenta con cursos, talleres, seminarios y maestrías estructurados para formar profesionales altamente capacitados. ¿Quieres formar parte del mejor instituto de belleza del país? Llama en este momento al 2222-7675. 2222-7675. Doña Dania, continuamos conversando sobre la propuesta de proyecto integrado de planificación 360 de la amenaza a la resiliencia. Ahí hay dos palabras clave, ¿verdad? La resiliencia es fundamental, ya también avanzando hacia la adaptación. A veces uno habla tanto de la resiliencia y eso es muy bueno, pero también significa que hemos pasado demasiado tiempo sometidos a condiciones extremas en general, si lo llevamos al plano personal o al plano comunitario, ¿verdad? Hemos vivido en estado de emergencia tanto tiempo que ya automáticamente nos acostumbramos a ello y ahí vamos sacando el agua de la lancha como podamos, literalmente. Doña Dani, yo le decía que, y hablábamos antes, de que efectivamente vemos cuando la emergencia toca a una persona, entendemos la necesidad de hacer mejoras. Pero hay otros aspectos que quizá estamos dejando de lado. Aspectos patrimoniales de las comunidades, aspectos culturales también, la composición, incluso pensando en zonas agrícolas ahora. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos la imposibilidad de un suelo saturado? ¿Voy a poder volver a ser productivo en esa zona? ¿No voy a volver a ser productivo? ¿Voy a tener condiciones de salud adecuadas? ¿No voy a tener? Todas estas cosas también las podemos atacar desde ese proceso educativo, doña Deni. Son otras implicaciones que tal vez no medimos a veces porque solo estamos viendo la necesidad inmediata de una familia, digamos, en una inundación. Creo que un poco la idea del proyecto es lograr dejar instaladas en las comunidades, en las municipalidades y en nuestros agremiados en las diferentes zonas del país capacidades de formar en diferentes lugares y a diferentes grupos. Estamos pensando que yo creo que esto es algo que deberíamos ya trabajar desde la escuela, si no decimos desde el kinder, ¿verdad? Porque el tema del cambio climático, o sea, ya no es una cosa de la que conversamos como algo que va a pasar. Estamos en medio de la situación de crisis del cambio climático. Hay un elemento muy importante y es esta necesidad de entender qué tanto afecta mi derecho privado al derecho colectivo, ¿verdad? Y muchísimas veces se ha repetido que prevalece la importancia del bien individual siempre y cuando no afecte al bienestar colectivo. Sin embargo, yo creo que eso se nos ha olvidado y cada quien quiere sacar la mayor rentabilidad a su terreno y a su proyecto, y entiendo desde el punto de vista financiero, pero esto al final de cuentas le está costando muy caro al país y le está costando muy caro a las personas que se están viendo afectadas. Y le ha costado caro por muchos años. Y yo a veces, ahora venía pensando, yo decía, imagínate que si nos hubiéramos puesto a hacer los planes reguladores con todo el dinero que se ha invertido año con año en atender el mismo problema, posiblemente ya los tendríamos todos desarrollados. Sin embargo, en este momento estamos en un proceso donde seguimos teniendo un alto porcentaje del territorio descubierto de planificación. Altísimo. Sí, entonces en esta línea me parece que es sumamente importante dejar eso, capacidades instaladas y de hecho, bueno, también obviamente el enlace con el colegio. Tenemos un listado importante de profesionales que son expertos en diversos temas, entonces desde paisajismo, diseño urbano, planificación, hábitat, vivienda, o sea, creemos que muchas de estas personas podrían sumarse a colaborar para formar en estos espacios a profesionales que puedan no solo ir a las municipalidades, sino a las escuelas, a los colegios, eventualmente generar algún tipo de material gráfico. O sea, tenemos muchas ideas. Vamos a ir construyendo con las comunidades y con los expertos un poco como qué puede ser lo que a corto plazo nos puede dar mejores resultados. Porque de eso sí estamos convencidos. No queremos seguirle sumando ideas a todas las que ya están puestas sobre la mesa,
Hay muchísimo trabajo, muy buenos profesionales en este país en la línea de planificación urbana y desarrollo urbano o sea, y planificación territorial, que sinceramente lo que creemos es que ya es hora de hacer el resumen en final, digamos, de todo este tema de diagnóstico y tomar decisiones en función a los aspectos que son más críticos y que entonces son claves de resolver. Y hay insumo técnico, usted mencionaba algunos, ¿verdad? Algunos proyectos o algunas comisiones que trabajan de forma específica, pero aquí también tenemos ya guías en proceso de ejecución, la guía que ve todo el tema hídrico en acueducto, en alcantarillado pluvial, ya está ahí, ya está de uso. Estamos avanzando hacia el código de cambio climático, cada unidad de los colegios ha desarrollado otros proyectos, estamos bien diagnosticados con eso, y así que ya avanzamos hacia la implementación. Doña Dani, hay un poco para ir cerrando, luego de esta conversación, claves que ustedes consideran necesarias para entonces ahora sí dar el paso a esa implementación. ¿Cuáles pueden ser esas claves? Y sobre todo el mensaje que usted le puede dar a los y las profesionales que deberán o que deberemos convertirnos, sobre todo los que tienen conocimientos específicos, en esos grandes embajadores de ese cambio que necesita este país, o en esos grandes influenciadores, ahora que estamos tan de moda con los influencers, bueno, esto sí debería ser un buen momento para que cada profesional en su comunidad y en su barrio pueda convertirse en un gran influenciador del cambio que tanto necesita el país. ¿Cuáles son para ustedes esos elementos clave ya para implementar todo lo que tenemos conocido y avanzado? Sí, creo que hay un elemento importante y es, así como de repente podría parecer sorpresivo lo que haya pasado en Barrio Dent o lo que vaya a pasar en cualquier otro lugar, creo que es importante que hagamos conciencia que no estamos exentos porque estemos ubicados en ningún lugar del mundo, del país, ¿verdad? O sea, tenemos efectos de deslizamientos, inundaciones, o sea, los temas en cuanto al tema del cambio climático lo sufrimos inclusive, aunque estemos en la mejor posición, en el tema del aumento de la temperatura, o sea, hay un montón de cosas, cómo está lloviendo ahora, que llueve un día, que de repente el otro no llueve, o sea, todo esto nos afecta a todos por igual, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, a nivel territorial hay importantes diferencias, hay otros elementos o otros efectos que son para todos por igual, ¿verdad? Y que no creo que lo vayamos a poder resolver con aires acondicionados, por ejemplo, si el tema es el calor, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí lo importante es eso, primero que hagamos conciencia de que a todos nos va a afectar tarde que temprano y les va a afectar a las futuras generaciones. Entonces en esa línea hay que empezar a trabajar yo creo que desde los más pequeñitos, ¿verdad? Y ver en qué puede ir aportando cada una de las diferentes personas que son parte de una comunidad. A veces es increíble cuando uno ve que los niños son tal vez los más conscientes, ¿verdad? Con respecto a estos temas, precisamente porque digamos, es su realidad, es la nuestra también. Sin embargo, a veces creo que nos quedamos como patinando en el pasado, repito, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante es llevar claro el mensaje sin querer, como quien diga, tapar el sol con un dedo. O sea, hay responsables y esos responsables deben de asumir las consecuencias de esos actos, en el sentido de, si yo desarrollo un proyecto, yo soy responsable de lo que este proyecto genere como afectación. Entonces, queremos ser claros en ese mensaje. Segundo, queremos llevar el proceso formativo, ¿verdad? Porque nos parece que eso es muy importante, ir a dar charlas o a contar o a hacer talleres sin dejar algún insumo de uso para la gente, no tiene sentido, y también seguir aquí como órgano asesor de los profesionales y las profesionales en arquitectura que quieran involucrarse en el tema. Bueno, todos sumamos, entonces, doña Dania, de verdad que ese es el mensaje final, todos sumamos de diferentes formas. Y si además usted es profesional en arquitectura, tiene hijos, es docente o se quiere acercar a evangelizar en el buen sentido a su comunidad, aprovéchelo, hágalo. Sí. Ese es un buen llamado, yo creo que esa es la deuda que tenemos con el daño que hemos hecho, pero también con el bienestar que queremos mantener. Entonces, estamos llamados todos. Sí, el llamado es para todos. Bueno, y a pulir y a convertirse en influenciadores de estos positivos, que sean influencers de este tipo de cosas, de este cambio 360. Sí, exactamente. Doña Dania, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted. Muy buenas tardes. Gracias, y gracias a ustedes también por habernos acompañado en este episodio del Podcast FIA.